estimados amigos, soy Alexander Ferms, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Suramérica MSP y constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social, desde el año 2012. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, empezando con el análisis de el proceso político que hemos venido trabajando desde el Movimiento Social Progresista de Suramérica desde hace 17 años. Bueno, en estos momentos podemos decir que en el balance general de lo que es nuestro movimiento internacional, pues nosotros tenemos una representación a nivel regional en Antioquia y a nivel nacional en las diferentes regiones del país, tanto en la costa norte, en el Caribe, como en los llanos orientales, y en la Orinoquía y en la Amazonía. Tenemos representación. ¿Qué ocurrió? Pues primero que todo, el Consejo Nacional Electoral no nos otorgó la personería jurídica al Movimiento Social Progresista de Suramérica, y digamos que en estos momentos pues ya prácticamente fue imposible solicitar nuevamente la revisión de los documentos y una posible digamos revisión para que se nos pudiera otorgar la personería jurídica. Es una situación que se nos salió de las manos y que desafortunadamente no pudo ser resuelta a tiempo. Entonces nos tocó recurrir a diferentes estrategias, porque las regiones tienen unas dinámicas políticas particulares, o sea, diferentes, inclusive entre sus propios municipios al interior se manejan unos procesos políticos distintos. Entonces nos tocó echar mano de partidos políticos que primero no tuvieran procesos de corrupción, que no estuvieran dirigidos por personas que tuvieran alguna tacha por corrupción o estuvieran siendo procesadas por delitos de apropiación ilegal de dineros, de tierras, en fin. Y en otros lugares pues donde se pudiera trabajar con el pacto histórico, pero fue realmente imposible trabajar con el pacto histórico. Les voy a contar por qué. Porque el pacto histórico prácticamente quedó destruido. El pacto histórico, ni el Frente Amplio, ni la Unidad Popular, ni nada de esas cosas funcionaron. Desafortunadamente eso fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque los líderes de estas colectividades que hacían parte del pacto histórico a nivel nacional no entendieron el momento político, no entendieron qué era lo que había que hacer, no entendieron que ellos tenían que respaldar la gestión de gobierno de una manera concreta, directa, de una manera práctica. No entendieron eso. Y ya no lo van a entender, porque ya lo que se viene para el 29 de octubre es un desastre completo. Y de eso tenemos que hablar aquí. De eso tenemos que hablar porque desafortunadamente nosotros no vamos a poder cumplir los objetivos que teníamos trazados para hacerle frente a la oligarquía rancia, parasitaria y corrupta que tiene carcomido a este país, que lo tiene en la ruina. Porque eso hay que decirlo, esa es la realidad. Todos esos personajes que están en el Congreso diciendo que el gobierno va a arruinar a Colombia, que lo va a llevar por el sendero de Venezuela, que por el sendero de Cuba, etcétera, etcétera. O sea, diciendo una cantidad de estupideces que solamente las creen ellos, que el castrochavismo, que no sé qué. Esos son los que han destruido a Colombia. En el caso de la señora Paloma Valencia, su abuelo fue nefasto,
fue presidente nefasto, digamos un presidente de facto, porque es que aquí no han habido presidentes desde 1867, esa es la realidad. El último presidente fue Tomás Cipriano de Mosquera, y no es porque sea mi tío abuelo, no, él fue el último presidente que tuvo realmente este país. Los dos únicos presidentes que ha tenido Colombia han sido Simón Bolívar y Tomás Cipriano de Mosquera, para de contar. Bueno, y por allá en el 53 el señor Rojas Pinilla, que como dije en el anterior video del 7 de agosto, pues a él lo pusieron ahí a la berraca, porque él ni siquiera quería ser presidente. Y ese señor pues vio todos los problemas que tenía el país. No habían carreteras, no habían aeropuertos, no habían escuelas, no habían universidades. Y digo, pero ¿qué diablos, qué es esto? ¿Qué diablos ha hecho esta gente durante todo este tiempo? El tipo se puso a hacer lo que los otros no habían hecho. En 3 años y medio hizo lo que en 70 años las oligarquías rancias que se disputaban el poder y que habían provocado guerras internas como la guerra de los 1000 días, entre otras guerras importantes que se dieron iniciando el siglo XIX y luego en el siglo XX, ya en el siglo XX, iniciando el siglo XX, perdón, pues aquí resulta que estos personajes no habían construido absolutamente nada. Lo único que hicieron fue fomentar la guerra por el poder, eso es todo. Poner a los mismos ciudadanos a pelearse, a matarse entre ellos mismos por un color u otro color. Y realmente no hubo una construcción de país, porque estas oligarquías, que eran las que estaban detrás del color rojo y del color azul, pues lo único que les importaba era conservar su poder, así como lo hicieron sus ancestros en 1810, que quisieron que les reconocieran un estatus social, político y económico. Ya les había reconocido un estatus económico con un título nobiliario de origen noble, don fulano de tal. Ya tenían su papel, tenían sus negocios, tenían un reconocimiento social, pero para ellos no era suficiente, porque ellos querían gobernar, querían mandar, querían estar al nivel de los españoles. Y como los españoles eran los que mandaban aquí, y desafortunadamente siguen mandando después de 1867, pues resulta que aquí estos señores oligarquitas mejor, rancios, sin visión, con mente corta, se creen españoles, y si hubiera sido por ellos hubiera quedado el país reducido a lo que es Cundinamarca. A eso hubiera quedado reducido Colombia, a Cundinamarca, porque estos señores han sido tan perversos, tan malos administradores, tan malos estadistas, que ni siquiera han sabido conservar el territorio. Entonces, ustedes empiezan a hacer retrospectiva hacia atrás de por qué Colombia está como está, de por qué cuando supuestamente tenemos un gobierno de transición democrática, que debería ser así, siguen gobernando las mismas oligarquías de siempre, a través de otros personajes. Entonces, como la señora Cabal, como la señora Valencia, que no tienen nada que aportarle al país. Ella lo único que les interesa es conservar su estatus, su posición social, política, económica. A ellas no les importa, ni al señor Miguel Uribe. Ese es otro que es un oligarquita ahí, que heredó por el apellido el nieto de Turbay, otro que no sirve para nada, es un yuppie, es un inútil, y diciendo que es que van a salvar al país de qué, si su familia, si sus abuelos y sus tíos fueron los que ayudaron a hundir este país en el comienzo del siglo XX. Esa gente fue la que terminó de hundir al país desde esa época, y por eso es que el país ha venido de tumbo en tumbo. Por eso es que Estados Unidos viene y hace lo que le da la gana aquí, viene Canadá y hace lo que le da la gana, viene la Unión Europea y hace lo que le da la gana, viene España y hace lo que le da la gana aquí, vienen de otros lugares y hacen lo que les da la gana aquí en este territorio. Eso es lo que la gente no ha podido entender,
Y hay muchos que le siguen comiendo cuento a estos personajes. Y por eso es que hoy, cuando deberíamos tener unas listas y unos candidatos progresistas en las regiones, en las ciudades, no tenemos nada. No tenemos nada. Primero, porque el presidente no ha entendido que tiene que ser un estadista. No ha entendido que tiene que utilizar los medios de comunicación para informar su gestión al pueblo colombiano. No ha entendido que tiene que gobernar con gente que realmente valga la pena y esté de acuerdo con su proyecto político. Este señor no ha entendido eso. Yo no sé de qué manera hay que decírselo. Usted tiene que gobernar es con la gente que le sirva realmente a usted, a su proyecto. Porque estos otros sí saben de eso. A estos les importa es robar, les importa es saquear al país, entonces se rodean de ladrones. Ahí está. Se rodean de ladrones. Y entonces vea, serrucho, esto para usted y esto para mí. Y callado. Y entonces le pagan, ponen fiscal de bolsillo, ponen contralor de bolsillo, ponen procurador de bolsillo. Y todos felices. Y ponen un defensor del pueblo que no sirve para nada. Que el tipo es ahí florero de Llorente. Simplemente se gana un sueldo mensual y sale diciendo, no, en Colombia las cifras de desplazamiento han mejorado. Y ya, y eso es todo. En Colombia ya se está respetando más los derechos humanos. En Colombia ya estamos avanzando. Y no dicen nada más. Y vaya a ver cuál es usted cuando requiere un servicio de la Defensoría del Pueblo, porque hay un problema real con unas comunidades, ahí no están. No están los servidores públicos, no están los funcionarios, nadie atiende, nadie contesta. Dicen, no, pongan abogado. Así, tan olímpicamente, metan abogado, porque es que nosotros no podemos hacer mayor cosa. Entonces, ¿para qué diablos están ahí? Entonces, esto es lo que pasa en este país. Ahora entonces, volviendo a la realidad, vamos a decir, nosotros ¿por qué no pudimos presentar nuestro nombre a la alcaldía de Medellín? Porque es que, primero, tenemos unas oligarquías que todavía están afincadas en el poder, están ahí atornillados en el poder local y regional. El poder no solo está en Bogotá, el poder está en las regiones. Y tenemos un prospecto del proyecto progresista que se había supuestamente manifestado en el pacto histórico, que no sabe dónde está parado. No ha entendido o no entendieron ya que esto se debe manejar de otra forma. Que es que en estos momentos nosotros no somos oposición, nosotros somos gobierno. Primero, partiendo desde ahí. Y de que se tenía que construir un proceso político de base, un proyecto de base, como lo estamos haciendo nosotros, sin plata, con bloqueo laboral, con bloqueo económico, con bloqueo político, con todo en contra, y lo hemos hecho sin plata. Mira, por aquí, hablando por celular, haciendo videollamadas, mandando mensajes de texto, hablando con los líderes, y en el mejor de los casos, cuando ha sido posible, viajando hasta allá, hasta el lugar. El año pasado, en octubre, estuvimos en Leticia y vimos la realidad de frente. Hablamos con los líderes, con la gente, nos metimos allá a ver la realidad, a ver la gente que vive, que tiene su casa encima de unas cloacas, y de ver a los asentamientos como los han atropellado, les han vulnerado su derecho a la vivienda digna, al trabajo, a la vida, a la libertad, hasta inclusive hasta el buen nombre y la honra. No han tenido la posibilidad de tener un trabajo digno, de brindarle a sus familias educación digna, salud, recreación. Esta gente no sabe qué es eso.
son más de cerca de 700 familias que han vivido la persecución infame de las diferentes dictaduras de gobierno desde el año 2002 hasta el año 2019. Y esa es una realidad que esta gente ha vivido. Esto no me lo inventó yo. Hay que ir allá al Amazonas a ver la situación. Entonces, cuando el señor presidente se vaya a decir que va a defender la Amazonía, está muy bonito. Hay que defender los árboles, pero también hay que defender la gente, hombre. Hay que defender las comunidades. Y yo les aseguro que ellos no hablaron con el presidente. Primero porque el presidente también tiene un cerco allá de gente que no deja que hable con él. Entonces así es muy difícil, muy berraco, como decimos aquí en Antioquia. Muy berraco, y si el presidente tampoco tiene malicia para mirar a ver con quiénes puede hablar y con quiénes no. Y vaya, hombre, usted es el presidente, vaya allá y acérquese a la comunidad, pregúntele qué está pasando, cómo están las cosas. Vaya allá, métase allá a los barrios, métase allá a las cloacas donde vean la gente que tiene sus casas encima de las cloacas. A ver qué está pasando con los asentamientos. Porque el gobernador nunca va a despachar allá a Leticia y vive más en Bogotá o vive en Brasil. Bueno, se mantiene viajando el tipo y nunca aparece. Solamente aparece cuando está el presidente o cuando hay un acto oficial importante. Y así como ocurre en el Amazonas, ocurre en los llanos orientales, ocurre en el Arauca, ocurre en el Baupés, o ocurre en la costa, en la Guajira, en Riohacha. Bueno, allá también son muy corruptos también. Entonces, es muy complicado. Y en otras zonas del país. Entonces hay una resignación. Es que no hay plata. Entonces, como no hay plata, entonces no, es que aquí llegó el partido X, Y, Z, el partido colorado, morado, azul, verde pálido, y entonces esos son los que están dando los avales, y entonces esos son los que pues hay que unirse a ellos, porque ¿qué más se va a hacer? Y entonces, bueno, la misma cosa de siempre. La misma cosa de siempre. Entonces, ¿qué cambio hay ahí? Y entonces, ¿dónde estaban los líderes, los representantes del pacto histórico, los representantes legales de estos partidos que dicen ser de izquierda progresista, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? ¿Dónde está el representante legal de la Unión Patriótica? ¿Dónde está el representante legal del Polo Democrático? ¿Dónde está el representante legal del partido ADA? ¿Dónde está el representante legal del partido Maíz? ¿Dónde está el representante legal del Partido Comunista? ¿Dónde está el representante legal del PTC, del Partido de los Trabajadores? ¿Dónde está el representante legal de Todos Somos Colombia? ¿Dónde están? ¿Qué están negociando? ¿Qué están haciendo? Entonces uno se pregunta aquí, ¿esta gente realmente sí está preparada para un cambio de estos? ¿Para un momento histórico tan importante para el país? ¿O simplemente son pura cháchara y ya? ¿O solamente quieren el cambio para ellos? O como han dicho muchos, quieren vivir sabroso, pero ellos. Porque es que eso es lo que está pasando. Y entonces, el presidente por allá da un discurso el 7 de agosto, muy bonito, sí, se han hecho cosas importantes, claro, el tema de las tierras, pero es que al frente de la Agencia Nacional de Tierras tiene un tipo corrupto. Dígame qué confiabilidad va a tener ese señor al frente de la Agencia Nacional de Tierras, sabiendo que ha sido el abogado de varios corruptos que han dirigido Antioquia y les ha tapado procesos de corrupción. Y en el proceso de restitución de tierras que ha hecho o había hecho durante X cantidad de años, solamente le restituyó a 3 o 4 familias. Y con recursos, con plata, con plata de todos esos gobiernos corruptos departamentales y nacionales, y solamente se le había restituido el derecho a la tierra a 3 o 4 familias, y ahora dice que no, que van a desengavetar yo no sé cuántos miles de títulos que tienen ahí archivados, y miren, aquí están los títulos y yo voy a ser el héroe que los va haciendo campaña política, porque eso es lo que está haciendo. Entonces, ahí es donde ustedes ven por qué las vainas no han funcionado. Nosotros aquí hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero físicamente
Y ustedes ya saben que han habido unos impedimentos de materia laboral, en materia económica, que nos han limitado nuestro radio de acción. Entonces, no es que eso sea una excusa para no hacer el trabajo. Antes estamos haciendo el trabajo y estamos demostrando a muchos que creen, que todavía siguen creyendo que es que la política tiene que ser con plata o mucha plata. Aquí les estamos demostrando que se puede hacer el trabajo de una forma diferente. Se puede hacer de una manera transparente y sin estar esperando un peso a cambio. Aunque obviamente sí se requiere dinero para pagarle a la gente para que trabaje, para que nuestros profesionales puedan ayudar a las comunidades con los procesos jurídicos, sociales, económicos. Claro, todo el mundo necesita comer, todos necesitamos comer, necesitamos transportarnos, necesitamos tener un salario digno, tener unos ingresos dignos. Pero eso no significa que nosotros, desde el quehacer político, porque es que la política no es solamente el arte del oportunismo, como muchos lo han manifestado, sino el arte de construir sociedad. Porque a través de la política, que es la toma de decisiones, que es el poder, para poder hacer algo, pues llevar ese poder efectivo para que el beneficio sea colectivo. Y no solamente yo o unos o dos o tres puedan ganar dinero, sino que todos podamos vivir bien. Como dice la vicepresidenta Francia Márquez, vivir sabroso. Y no que solamente viva sabroso de la Agencia Nacional de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras, viva sabroso el representante legal del Partido Unión Patriótica, el representante legal del Polo Democrático, el representante legal de Todos Somos Colombia, el representante legal del Maíz, el representante legal del PTC, el representante legal del Partido Comunista. No, ellos no son los que tienen que vivir, o los únicos que tienen derecho a vivir sabroso de parte del cambio, de parte del proceso progresista. No, tiene que ser la gente que está en la base, la gente que está haciendo el cambio. A ellos les tiene que llegar el cambio, el vivir sabroso, porque es que eso se pegan los oligarcas mediocres, porque son los oligarcas mediocres que han heredado la fortuna, los recursos y los puestos de poder de sus padres, de sus tíos, de sus ancestros, que no hicieron absolutamente nada en la independencia, porque esto hay que decirlo. Imagínense, nosotros estamos aquí luchando para poder construir un proceso desde lo internacional, y estos sinvergüenzas desgraciados que no pusieron una sola gota de sudor ni de sangre en el proceso de independencia, y son los que se han mofado de ser presidentes, de ser ministros, de ser senadores, congresistas, y de estar ahí comiendo del erario público, jubilándose del erario público, robándose la plata pública, robándose los recursos, contratándose entre ellos mismos a dedo, robándose el petróleo de Ecopetrol, robándose la plata de los niños, de la alimentación, robándose la plata del internet, de la conectividad, robándose la plata de las carreteras, acabando con el futuro de Colombia, acabando con todo, porque son unos parásitos, son una verdadera plaga. Y ustedes ya saben qué se debe hacer con la plaga en términos políticos, para que después no me vayan a malinterpretar. En términos políticos, entonces aquí nosotros venimos a proponer un proyecto de transición democrática para apoyar ese proceso que se venía adelantando desde la presidencia, desde el gobierno nacional, desde el Plan Nacional de Desarrollo, de las diferentes reformas que necesita el país para poder empezar a mejorar su situación. Y resulta que la gente del pacto histórico sale con un chorro de babas, después del papelón tan berraco que se hizo con las listas de Congreso, donde se metió un montón de gente que nada que ver, y por eso tuvimos que hacer una demanda de nulidad electoral contra la lista de Cámara de Representantes por Antioquia, el pacto histórico,
que ahora vamos a tener un gran resultado porque ya presentamos el litigio, los alegatos de conclusión y estamos a la espera del resultado, porque pretendemos que se haga justicia política ahí, se forme un precedente, se sienta un precedente a nivel de Antioquia, a nivel del país, de que es que desde Bogotá no vienen a ponernos la gente como a ellos les dé la gana. Es que ellos no viven aquí, ellos no viven en Antioquia, no viven en las otras regiones del país, no saben cómo son los procesos, no saben cómo son los problemas y pretenden resolver a todo allá en un escritorio con unos cuantos aparecidos que les llegan allá y les dicen que ellos son los líderes, los que tienen el trabajo político. Entonces, sí, usted es el líder, entonces vea, ¿quién es el candidato? Este. ¿Y quién es este otro? No, es que yo vengo porque es que yo tengo que quedar de tercera. Y entonces hablan con el partido amarillo y entonces les dice, sí, no ponga la de tercera, que es que esa es parcera mía. Y desconocen aquí el proceso regional del mismo partido, imagínense. Y los otros partidos desconocen el trabajo nuestro, por ejemplo, que es internacional. Somos la única organización política en este país que tiene trabajo internacional. Y resulta que los amigos del pacto histórico dicen, no dejen entrar a ese man ahí, no, esta gente no, porque esto nos quitan protagonismo, nos quitan el curubito, esto les gusta hacer las cosas derechas, les gusta hacer, porque es que este man es un descendiente europeo, este no es español. Entonces esos descendientes británicos son muy fregados, son muy jodidos y les gustan las vainas derechas, no les gustan los torcidos. Y encima viene es descendiente de Mosquera y entonces nos monta aquí, y como el tipo es inteligente, tiene procesos, tiene resultados, tiene una representación internacional, y nosotros no tenemos nada de eso. O sea, el tipo, fuera de que tiene apellido, tiene descendencia patriota y es inteligente, tiene resultados con su trabajo. No, a ese no lo podemos dejar que suba, que se meta aquí, porque nos daña el negocio. ¿Cómo les parece? Y ya es que uno le está dañando el negocio. Y resulta que ellos mismos dañaron el negocio, porque ellos mismos son los culpables de que en estos momentos Colombia no tenga un proceso progresista para consejos municipales, juntas administradoras locales, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones. No hay, se perdió. Ese proceso ya quedó jodido. El 29 de octubre se van a dar cuenta de los resultados. Y nosotros aquí pues vamos a tener que seguir trabajando, porque no tenemos de otra. Tenemos que seguir trabajando en este proceso, porque no tenemos de otra alternativa. Esa es la realidad. Y entonces mire, ¿qué nos tocó hacer nosotros aquí en Antioquia? Como los señores del pacto histórico aquí nunca se pusieron de acuerdo, nunca se tomaron la molestia de mirar, hombre, vea, ahora sí vamos a hacer un proceso, porque vamos a hacer un buen proceso. Vamos a hacer un proceso digno. Vamos a seleccionar hojas de vida, vamos a mirar. Entonces mire, como eso no pasó, se la pasaron peleando los oportunistas, clientelistas, corruptos. Entonces nos tocó hacer solicitudes a otros partidos que estuvieran por fuera del pacto histórico. Además, porque los señores de los medios de comunicación fascistas, neonazis, porque hay que decirlo así, se han encargado de reproducir una serie de mentiras sobre el gobierno nacional. Pues, yo les digo, Petro no es santo de mi devoción, pero tampoco está haciendo las cosas tan mal como dicen en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, como ve dos canales privados, escuchan las emisoras de esos dos canales privados, de esas dos empresas privadas, y escuchan eso, y entonces, claro, cuando usted escucha una mentira repetida muchas veces, pues la termina creyendo. Entonces mucha gente ya está desconfiando del trabajo del gobierno nacional y por ende del pacto histórico, porque además el pacto histórico ha dado papaya.
congresistas marihuaneros, borrachos, congresistas culebreros, congresistas ignorantes, congresistas que no sirven para nada, que despachan desde su casa. Sí, vamos a poner a nuestro hijo ahí a encabezar la lista del Consejo de Medellín en el pacto histórico. Imagínense. Entonces, fomentando delfines. Entonces van a decir, es que usted también es un delfín. No, a mí aquí nadie me ha dado absolutamente nada, para que lo sepan. Y busquen en internet. Bueno, luego de la carreta que les acabo de echar, les voy a mostrar. Mire, nos tocó hacer solicitudes. Aquí quedé con las cartas de respaldo. Vea. Señores, Partido Ecologista, vea. Aquí está la carta. Y entonces, ¿qué dice aquí? Solicitud de aval para la candidatura del doctor Alexander Ferms a la alcaldía de Medellín, departamento de Antioquia, por el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Cordial saludo. La Organización Política Internacional Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, manifiesta a través de esta comunicación la precandidatura del doctor Alexander Ferms de Medellín, ciudadano colombiano identificado con cédula 71267348 a la alcaldía de Medellín, quien es la única representación internacional por Colombia ante la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y es el primer precandidato a nivel internacional en la historia del país en competir a un cargo de representación popular, con importantes resultados en materia de educación, ciencia y cultura, juventud, mujer y equidad de género, pueblos nativos y afroandinos, siendo el autor del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, la movilidad académica y estudiantil para América Latina, entre otros procesos de política pública a nivel internacional desde la Carta Social Andina de 2012. La solicitud de aval se realiza conforme a los lineamientos establecidos por ustedes para la selección de candidatos a cargos uninominales para el departamento de Antioquia, República de Colombia. Nuestro movimiento internacional reitera su compromiso por el proceso de transición democrática en la ciudad de Medellín, con los sentimientos de consideración y respeto. Bueno, aquí está, vea, Partido Ecologista, no pusieron atención, pusieron un montón de trabas, que sí, que no, que hay que hablar con no sé quién, que tiene que venir a Bogotá, que después que no venga a Bogotá, que es que le vamos a mandar mande otra vez sus documentos, les mande su hoja de vida. Y entonces por ahí como que trataron de insinuar que yo no tenía nada, yo les mandé todo. Yo dije, bueno, no, que es mucha información. Entonces, ¿qué quieren? Bueno, les mandé un resumen ejecutivo y les mandé los enlaces y los soportes de rigor. Y entonces no. Vea, inclusive hasta le mandamos al Nuevo Liberalismo, le mandamos una carta. Y quedamos aquí con la copia. Bueno, listo. Vamos a intentar con el Nuevo Liberalismo a ver qué tal. Cuando voy a Bogotá y me entero que están haciendo una coalición con partidos cristianos neonazis, pues, oh, por Dios, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo desistí de eso porque ¿qué iba eso a hacer ahí? Yo no voy a fomentar el discurso de odio de estos partidos neonazis de Colombia Justas Libres, etcétera, etcétera. Del partido de Andrés Pastrana, imagínense. De un tipo de estos que fue nefasto. Ha sido uno de los peores presidentes, pseudo presidentes que ha tenido la nación neogranadina de Colombia en la historia. Nefasto, terrible. Bueno. Y aquí, bueno, este es el Ecologista. Y aquí tenemos la otra. Bueno, aquí hicimos varias solicitudes, les cuento. Vamos a ver de pronto, porque es que la intención nuestra era competir. O sea, la intención nuestra era empezar la competencia, poner nuestro nombre ahí. Y el nombre de nuestros líderes, no solo aquí en Medellín, Antioquia, en Río Negro, en el suroeste, en el nordeste, sino también en diferentes zonas del país, porque no solamente estaba consiguiendo mi aval,
Aquí estamos consiguiendo el aval de toda la gente de la costa, del Atlántico, de la Guajira, de Bolívar, del Magdalena, inclusive, de Arauca en los llanos orientales, del Bichada, en la Orinoquía, en el Caquetá, en el Amazonas, en el Putumayo, en el Guaviare. Nosotros queríamos poner a funcionar esto. Y listo, con nuestra base política social internacional que estamos trabajando aquí en Colombia, obviamente sumarle a este proyecto político que nos pudiese entregar el aval y empezar a construir una alianza política sólida, darle aquí los debates y las peinadas respectivas a estos candidatos de pacotilla que quedaron ahí para la alcaldía de Medellín, que pues, Medellín prácticamente quedó en manos de la delincuencia, quedó en manos del oportunismo, de la mafia y de un montón de corruptos, porque analicen las hojas de vida de Federico, etcétera, etcétera. Ahí no hay nada, no hay absolutamente nada que se le pueda ofrecer a la ciudad. Absolutamente, y desafortunadamente esa es la realidad. A nosotros nos ofrecieron finalmente el aval de un partido afro, que no es tan nuevo, que yo les conté a ustedes, pero es que ellos armaron una lista de coalición, por Dios, impresentable para el Consejo y abierta para colmo, con una gente, primero, que no las conoce nadie, y segundo, gente que pues no se sabe la reputación política. Entonces uno ahí a respaldar una lista abierta con unos personajes de dudosa procedencia política, empezando por los partidos. El partido de Ingrid Betancourt, el partido, es que no hay nada, el partido de Robledo y Fajardo, imagínense, es que eso ahí no habían absolutamente nada. Yo no podía exponer mi nombre en el prestigio de nuestro proceso, de nuestro trabajo internacional, y obviamente exponer nuestro trabajo con gente corrupta, y con gente corrupta a nivel nacional. Imagínense, coabalando gente corrupta a nivel nacional, que se están robando y se han robado la plata de la salud desde que eliminaron la garantía de derecho a la salud, cuando crearon esa perversa y nefasta ley 100 en el Valle. Entonces, nosotros no podíamos aceptar eso, y encima pues tienen tan poca visión política que hacen una lista abierta, imagínense. O sea, bueno, ellos se van a quemar, de entrada se van a quemar. Ranking Canto en paz para ese proceso político, porque ahí no va a salir absolutamente nada, y lo que uno se pone a pensar es en el pacto histórico. El pacto histórico que quedó en nada. El candidato a la alcaldía de Medellín, que quedó respaldado por el pacto histórico, no cumple con las características que exige el momento histórico. Esa es la realidad. Nosotros por lo menos hubiéramos podido dar el debate allá y darle sus respectivas peinadas a estos personajes, para que por lo menos la ciudadanía conociera realmente un candidato progresista, de verdad, con resultados, con trayectoria, con peso político, con historia. Pero no, pudieron más los egos, las envidias, las mezquindades, que la unificación en torno a un proceso político real. Entonces en este momento Medellín quedó en manos de lo peorcito, porque eso hay que decirlo. No hay un candidato que represente nuestras banderas, ni mucho menos el proyecto progresista, ni mucho menos algo que le pueda servir a la ciudad. Para la gobernación, pues vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Esa es la realidad, porque es que tampoco vamos a empezar aquí a promover nombres sin tener la certeza de que puedan realmente servirle al departamento. Realmente hay unos personajes muy cuestionados ahí, otros que ya asumieron, ya fueron gobernadores,
Entonces hay que mirar a ver si realmente va a haber un compromiso con Antioquia, con los proyectos de envergadura de Antioquia, y a ver cómo van a empezar a solucionar ese problema de Chicharrón de Hidroituango, que eso es un problema muy grande, para que lo sepan. Y entonces los puertos de Urabá, las carreteras, y a ver si de verdad sí se va a construir un tren, porque es que el tren es símbolo de progreso y de desarrollo en una nación de élite. Vayan ustedes a Europa y hay puros ferrocarriles. Hay ferrocarriles entrando, llevando mercancía, transportando personas. Hay carreteras, sí, pero los ferrocarriles son los que mandan la parada en el desarrollo industrial de una nación de élite. Aquí se tapa la carretera y hasta ahí llegó para y siga, y mientras la destapan y mientras el tiempo, se pierde tiempo y dinero. Empezando porque es que ni siquiera a Leticia hay una carretera que lo conecte con el interior del país, imagínense. No hay una carretera ni siquiera que conecte a Leticia. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Usted puede llegar más fácil a Leticia desde Brasil o desde el Perú, imagínense. Y así sucede. Se llega más fácil por otro país que por el propio país, por el país nuestro, por el propio país, imagínense. Entonces eso es lo que viene pasando. Nosotros aquí de todas maneras vamos a capacitar a nuestros líderes, a las personas que lograron por lo menos tener un aval y para poder tener la oportunidad de participar, los vamos a capacitar. Les vamos a enseñar qué es ser una junta administradora local, qué es ser un concejal, qué es ser un alcalde, qué es ser un diputado y qué es ser un gobernador. Les vamos a brindar esa capacitación y esperemos que sigan firmes y sigan leales a este proyecto político, porque si se tuercen y se dejan engolosinar por la corrupción y por la politiquería, pues desafortunadamente no van a poder continuar aquí. Nosotros aquí estamos precisamente tratando de construir un proyecto de nación. Entonces, eso es lo que les venía a decir. La perspectiva, el futuro que se ve o se vislumbra para este proceso político el día 29 de octubre de 2023 no es el más alentador para la política progresista en la historia de este país. Y entonces al señor Gustavo Petro le va a tocar analizar y sentarse y ponerse serio con esto, porque es que si él va a tener en contra a muchos gobernadores y alcaldes, y allá es donde se aplica el plan de desarrollo nacional, no es en Bogotá, es a nivel nacional, es en las regiones, es en cada pueblo, municipio. Y si usted tiene concejales en contra, alcaldes en contra, diputados en contra y gobernadores en contra, como ocurrió aquí en la conmemoración de los 160 años de la Convención de Río Negro, que precisamente citó mi vistivo abuelo, el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, cuando era presidente, para la construcción de la primera y única carta política de Colombia, que ha sido la más avanzada y la más progresista, la Constitución de Río Negro de 1863. Si allá hablaron mal del federalismo, dijeron que la descentralización era la mejor forma de federalismo, imagínense. Imagínense la manera en cómo intentan tergiversar los conceptos y de meterle mentiras a la cabeza a la gente y de desvirtuar la historia de lo que se hizo allá, a profanar la casa de la Constitución, la capital constitucional de Colombia, allá en Río Negro. Y me tocó presenciar eso, como periodista, imagínense. Esa vergüenza, sentí que estaban profanando esa mesa donde firmaron la Constitución de Río Negro de 1863. Cómo estos tipos corruptos, que no tenían la más mínima presentación
tuvieron la desfachatez de profanar esa mesa, de profanar ese sagrado lugar, con sus manos manchadas de corrupción, de politiquería y de sangre, a profanar este sitio sagrado para la política constitucional del país. Y me tocó ver eso. Yo decía, que es increíble que esto me toque verlo a mí. Y entonces hice un video en TikTok allá diciendo, mire, aquí inclusive la foto de Mariano Ospina Rodríguez era mucho más grande que la misma foto de mi tío abuelo. Y entonces miren, ¿cómo es posible que la foto de Tomás Cipriano Mosquera, el retrato, el cuadro, sea más pequeño y que sea más grande el del contradictor? ¿Qué es eso? Nosotros ya vamos a tomar carta en el asunto y vamos a empezar a intervenir con ese problema. Vamos a retomar la casa constitucional, porque es nuestro derecho legítimo. Además del derecho moral y ético que nos asiste, porque también tenemos ese respaldo ético y moral. Nosotros no tenemos ningún tipo de proceso de corrupción, no le hemos robado un peso a nadie, ni hemos profanado a ningún recinto sagrado de la política nacional. No hemos tenido ninguna falta, ninguna tacha, hojas de vida íntegras, y todo el trabajo que hemos hecho ha sido reivindicando el proyecto bolivariano, el proyecto de Simón Bolívar, el proyecto de Tomás Cipriano de Mosquera. Eso es lo que hemos hecho, y hemos obtenido resultados a nivel internacional que nos quieren desconocer, que nos quieren minimizar, que nos quieren seguir bloqueando laboral y económicamente. No lo van a poder continuar haciendo, porque aquí ya estamos, ya salimos a la palestra pública y vamos a reclamar nuestro lugar. Y estas cartas son la prueba del trabajo que hemos venido haciendo. No logramos el aval para muchos de nuestros líderes. Se pudo lograr en otros momentos allá, en otras zonas del país, con avales. Se pudo lograr para algunos. Esperemos que ellos respondan con lealtad, con fidelidad y con firmeza a este gran reto, y ojalá resulten electos para que puedan empezar a demostrar que están hechos de algo diferente y podamos empezar a la reconstrucción nacional, la restauración nacional. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Recuerden que vamos a compartir esta transmisión en directo en nuestro canal de YouTube, @AlexanderFermsConstituyente. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden manifestar. Vamos a seguir trabajando por los pueblos americanos, en especial por el pueblo de la nación neogranadina de Colombia. Y aquí seguimos como descendientes patriotas, trabajando por el proyecto bolivariano. Un feliz resto de tarde, y recuerden, nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Hasta pronto.